Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Quién les acompaña? Les saluda el pastor Oscar Durán Torres. Aquí estamos, gracias a Dios, completamente en vivo. Un abrazo para las miles y miles de personas que fuera de Costa Rica están conectados en Estados Unidos, todo Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en cualquier rincón, en cualquier parte del mundo, hasta donde llegue nuestra señal. Dios les bendiga. Quienes siguen también por medio del Facebook, me pueden buscar como Oscar Durán Torres y por favor le da compartir. Creo que es importante el darle compartir las cosas de bendición. Lo que es de bendición hay que compartirlo. Debemos de correr la voz. Jesús dijo: id por todo el mundo y anunciad el evangelio. Y esta es una forma de anunciar el evangelio. Tal vez no pueda tomar en este momento un avión y dirigirse a otro país, pero esta es una forma muy linda de poder correr la voz y llevar con el mensaje de bendición a miles de personas. Gracias a los que están hoy por primera vez escuchando este tiempo de oración. Alguien le recomendó. Dele gracias a Dios y bendiga a esa persona. Dígale a Dios: gracias por esa amiga, gracias por esa compañera de trabajo, por esa persona que me insistía tanto, hasta me tenía cansado ya, cansada. Pero un día tomé la decisión de escuchar para ver qué era el asunto y me quedé. Me gustó. El Espíritu de Dios cautivó mi vida. Como dice el profeta, me sedujo, ¿verdad? Entonces la palabra caló profundo. Precisamente el día en que me conecté, la palabra que se estaba predicando tocó mi corazón. Y Dios hizo por medio de esa palabra una transformación en mi vida. Y desde ese momento hasta la fecha, hasta el día de hoy, Dios ha venido transformando y cambiando muchas cosas en mí. Y es más, hasta allá yo declaré, hice a Jesús Señor de mi vida. Y hasta me bauticé también. Es que hay tantas historias y tantos testimonios. Si uno pudiera contar y leer los testimonios de todos aquellos, de la forma en que vinieron a los pies del Señor. Y creo que como iglesia debemos de estar apercibidos. La iglesia no puede estar en otra cosa, y insisto siempre en esto. La iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes, hermano. La iglesia no puede estar en cuatro paredes. Que exista un lugar de reunión, sí, pero la necesidad está afuera, hermano. La necesidad está en las calles. Ahí está. La necesidad está en mi lugar de trabajo. La necesidad está en la oficina. La necesidad está en la tienda, en la fábrica. La necesidad está en ese lugar que usted hoy visitó, que es un consultorio, una tienda, una boutique, un supermercado, una pulpería, un taller. La necesidad está fuera, está afuera. Y como iglesia debemos de estar como vigías, apercibidos, despiertos, y entender los tiempos de Dios. Y para nadie es un secreto los tiempos en los que estamos. Es más, el tiempo de la gracia se está terminando, hermanos. Se está acabando este tiempo. Estamos en el principio de dolores. Y no se asuste, porque cada día más cosas van surgiendo y de más cosas nos vamos enterando. Y el tema de la apostasía también es un tema que hoy lo vemos dentro de la iglesia. La apostasía, hermanos, de la iglesia. Gente completamente negando a Dios, gente de alto rango y que se está desviando completamente de los principios bíblicos. Y han abrazado otras filosofías, han abrazado otras cosas que llevan a un despeñadero, hermano, llevan a un abismo a muchas personas. Bueno, esa es nuestra oración por estas almas, que hay que orar por ellos, por estos hombres y mujeres que tienen que ser alcanzados por la palabra de Dios y atraerlos, como dice la palabra, que los atrae con cuerdas de amor. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad delante de Dios. No podemos nosotros pasar desapercibidos y que la gente no sepa que yo soy un cristiano.
No porque ande un rótulo, porque ande una camiseta y que diga soy cristiano, no. El cristiano es reconocido por sus frutos, porque hay muchos cristianos que dejan mucho que, ¿verdad? Pero el fruto en cada uno de nosotros como cristianos. Hay muchas cosas que tienen que cambiar dentro de la iglesia. Hay muchas cosas en este último tiempo que deben de cambiar, hermanos. Basta ya de estar engordándonos, ¿verdad? De estar calentando un campo, y debemos de ser más agresivos en el buen sentido de la palabra, ser violentos en el buen sentido de la palabra y llevar un mensaje de bendición y de salvación. Hagamos uso de nuestras redes sociales, hagamos uso de las redes, y usted por medio de Facebook, de Instagram, de TikTok, Twitter, cualquier red social que usted use, que le demos un muy buen uso, hermanos, un muy buen uso. Los estados, lo que sea, démosle un buen uso a nuestras redes. Seamos más agresivos en esto. El diablo no se anda por las ramas, hermano, para basurear y para mandar basura y para lanzar mensajes ocultos, y ya ni ocultos, ya muy revelados, ¿verdad? Los mensajes ya no es como antes, no, ahora los mensajes van directo, ya muy directos, muy claros. Entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros, contrarrestar todo esto, hermano. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Usted tiene que saber quién es en Dios. ¿Quién es usted en Dios? ¿Quién es Oscar en Dios? ¿Quién es Melissa en Dios? ¿Quién es Fernanda en Dios? ¿Quién es Vanessa en Dios? ¿Quién es Roberto en Dios? ¿Quién es Luis en Dios? Usted tiene que saber quién es usted en Dios. Tiene que entender quién es usted en Dios. Tu posición delante de Dios y tu posición delante de la adversidad. David esto lo entendió perfectamente. David sabía quién era él en Dios. Él había sido entrenado por Dios en un campo. Y usted tiene que saber que ya ha sido entrenada. Hay mucha gente que tiene años en el evangelio. Gente que ya ha sido entrenada. Gente que entiende los tiempos. Gente que sabe que por más gigante que se levante en su contra, más grande es el Dios que está dentro de ti. Y que tiene la virtud y la capacidad, la unción, el aceite en tu vida para poder vencer cualquier adversidad y cualquier ataque del enemigo. En ti habita el Espíritu de Dios. Amén. Y tienes la potestad y tienes la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Que no eres cualquier cosa ante la adversidad. Eres una ungida de Dios. Le quiero recordar a usted quién es. Usted es real sacerdocio. Usted es pueblo adquirido por Dios. Usted es nación santa. Usted fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable para dar testimonio, hermano, para testificar, para ser luz en medio de cualquier oscuridad. Eso somos. Usted no es una marioneta, no. Usted no es un títere del mundo, del sistema, no. Usted es una ungida de Dios. Usted tiene identidad. Dios a usted y a mí nos puso nombre. Mío eres tú. ¿Alguien está recibiendo esta palabra el día de hoy? ¿Alguien se apropia de esta palabra el día de hoy? ¿Alguien puede creer quién es en Dios? Amén. Eso se llama identidad. Tu posición como sierva de Dios, como siervo de Dios. Soy hijo, pero también soy una guerrera de Dios. Soy una mujer guerrera, soy un hombre guerrero. Aparte de ser hijo, soy una persona con identidad y una persona de autoridad. Dios me ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Dice la palabra allá en Lucas, capítulo 10, verso 19. Usted lo puede leer. Dice así la bendita palabra de Dios. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ninguna fuerza, ningún principado, ninguna potestad, nada ni nadie te va a dañar. Declare esto en el nombre de Jesús. Tengo la autoridad de Cristo. Cristo me dio la autoridad. Tengo la unción y la autoridad del Señor de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Reciba esto en el nombre de Jesús. Reciba esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Y esto lo entendió el apóstol Pablo. Pablo lo entendió. Allá en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, dice la bendita palabra
escrito está en la palabra de Dios. Verso 11 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, en el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué hermoso esto, ¿verdad? La gente, y es lo que falta hoy, hermano. La gente anda en otra cosa, la gente tiene que estar atenta. Es lamentable ver que desde el púlpito está uno predicando, hermano, y la gente en otra historia, o viendo el teléfono, o hablando con la otra, o hablando con el otro, la gente bostezando, la gente desconectada completamente. Bueno, y eso también el tipo de mensaje, hasta eso también. Entonces, dice la Biblia que esta mujer adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La iglesia necesita esa atención, poner atención, prestar atención a lo que los hombres de Dios o a lo que la palabra de Dios dice. La gente pone más atención a otras cosas que a la palabra de Dios. La gente está atenta a otras cosas, pendiente a otras cosas, pendiente si subió o bajó, pendiente de muchas cosas, del entorno, de lo que se mueve en el mundo. No podemos, obviamente, pasar por alto lo que está aconteciendo en el mundo, pero se supone que un cristiano debe estar más conectado a lo que dice la palabra de Dios. No podemos estar desconectados de la palabra. Usted se puede desconectar de gente, hermano. Usted se puede desconectar de muchas cosas. Se puede desconectar de aplicaciones, se puede desconectar de su teléfono, se puede desconectar de lo que sea para meterse con Dios. Y es que importante es esto, hermano. En este tiempo la gente está atenta a muchas cosas, pero pocos a la palabra de Dios. Y me agrada lo que hizo esta mujer. Esta mujer estaba atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué llegaba a predicar Pablo? ¿Qué llegaba a decir Pablo? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Y un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de cambio. Y cuando fue bautizada y su familia, oiga esto qué hermoso, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y ahí se quedó Pablo. Y estaba Silas, ahí estaban los dos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, qué hermoso, hermano. Hoy hay gente que va para otro lado. Y hay gente que no sabe ni para dónde va. Vea esta palabra tan linda, hermanos. Me habla de dos hombres de Dios, de dos personas de Dios que sabían a lo que estaban y para dónde iban. Iban para la oración. Hay gente que va para otro lado. Hoy, un día como hoy, aún cristianos se dirigen a otros lugares y no precisamente a un culto de oración. Pastores que no hacen culto de oración un día como hoy. Hoy las puertas de los templos están cerradas. Y qué hermoso sería que estuviera el templo abierto para llegar a adorar. Yo sueño con eso. Yo sueño con eso. Que están las puertas abiertas para que la gente llegue y adore y busque la presencia de Dios. No importa que no esté el ministerio. Usted no necesita el ministerio ahí. No necesita para adorar. Viene el Espíritu y usted empieza a adorar en el Espíritu. Y empieza a adorar en lenguas al Señor. Amén. Y dice la palabra que ellos iban a la oración. Aconteció que mientras íbamos a la oración,
mientras nos dirigíamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Estos nunca van a faltar. Este tipo de personas nunca van a faltar. Mientras usted se enfoca en Dios, mientras usted se conecta con Dios, cuando usted busca hacer la voluntad de Dios y asistir a un culto de adoración y a conectarse con Dios, algo va a aparecer en el camino. Y dice la palabra de Dios que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Se da cuenta que hasta los mismos demonios reconocen la autoridad y reconocen donde hay un siervo de Dios, hermano. El mismo diablo sabe quién es usted y tu posición como siervo de Dios. El mundo conoce quién es Oscar. El mundo conoce quién es Luis. El mundo conoce quién es Fernando. El mundo conoce quién es María. El mundo conoce quién es usted. ¿Qué dijo ella? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué habían ellos para que ella reconociera que eran siervos del Dios Altísimo? Sus frutos. Esta es diferente. Yo veo que esta mujer es diferente. Esta mujer, aparte de su belleza, este hombre, a pesar de ser como él es, veo algo diferente. Se nota algo diferente. No es la belleza de esa mujer. No es su belleza física. No, es algo diferente. Y sus ojos, su sonrisa, su forma de expresarse, su forma de hablar, hasta su caminar, hasta su forma de vestir. Qué importante esto. Hasta la forma de vestir de una mujer. La forma de vestir de una mujer. La forma de vestir de un hombre. Eso no va a llegar todo desarmado, hermano. No, o sea, perdónenme. La forma, hasta eso, su forma de vestir deja mucho que pensar y que decir de la persona. Dice la Biblia que esta mujer reconoció que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo. ¿Qué era lo que portaba a ellos? O sea, ¿qué portaban ellos? Hermanos, cuando una persona es portadora del Espíritu Santo, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, hermanos, hasta por los poros le sale. Es como una persona fumadora. Por los poros le sale el olor, ¿verdad? Usted se acerca a alguien que ha fumado o ha sido un fumador y usted siente el olor, ¿verdad? Entonces, alguien lleno del Espíritu Santo, porque recuerda que Pablo fue lleno. Cuando Ananías oró por él, vino la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Entonces, debemos de aspirar y debemos de alcanzar esto y desear esto, hermanos, que se nos note, que se nos salga por los poros, como dice la palabra en Corintios, el buen aroma de Cristo en Dios. Amén. El aroma de Cristo en Dios. ¿Ve qué importante esto? Así dice la palabra. El aroma de Cristo en Dios. Ese es el aroma que debemos de esparcir. El aroma de Cristo. Amén. El aroma de Cristo. Ese aroma, como dice Corintios. Porque somos, dice, voy a leerlo por acá. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Así dice la palabra. En la versión Reina Valera, porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Ve qué hermoso? Porque para Dios somos grato olor en Cristo o de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Porque para Dios somos grato olor en Cristo. Así debemos de oler. Ese grato olor en Cristo para Dios, hermano. Pues eso olía Pablo. Pablo olía a Cristo, hermano. Era un portador de la presencia. Y entonces los mismos demonios reconocían que estos hombres no eran no era cualquier batudo que andaba ahí. No era cualquier chancletudo que andaba ahí. Hombres de Dios. Y los hombres de Dios se reconocen. Usted reconoce a un hombre de autoridad y usted respeta esa autoridad. Esa unción, como David cuando respetó el aceite que tenía Saúl, esa unción, usted respeta al hombre de Dios, a la autoridad. Aunque ese hombre sea imperfecto, hermano, aunque esa mujer sea imperfecta como persona,
pero el aceite que está en esa persona hay que honrarla y hay que respetar. Usted tiene que respetar la unción que porta ese hombre o esa mujer de Dios. Y entonces esta mujer reconoció y dice, no, esto no son cualquiera. Esto no son cualquiera. Dice así, dice la palabra. Que ella reconoció, aconteció que mientras íbamos a la oración, no iban para un bar, no iban para la playa, no iban para una fiesta, iban para la oración. ¿Cuánta gente hoy necesita estar en oración? La iglesia está en otra cosa y no en oración, hermano. La iglesia está en otras historias y no en oración. La iglesia está en pleitos, en contiendas, en chismes, en vagabunderías y no en oración. La iglesia, hermano, no podemos estar de vez en cuando. Debemos estar siempre en oración, hermano. Y eso no es fanatismo, perdóneme si hay algún un evangélico ahí medio, ¿verdad? Tibio, que venga a criticar a ese pastor, es un fanático, eso es un religioso. ¿Cómo va a pasar todo el día en oración, hermano? Bueno, ahí pregúntele a Jesús. Vaya a las Escrituras y pregúntele a Jesús el tiempo que él pasaba a solas con su Padre. Entonces, ellos iban para la oración. La oración fundamental es importante, hermano, en familia, la oración en familia, la oración en pareja, como esposos. ¿Hace cuánto tiempo ustedes como esposos no oran? Se reunían para tomarse unas copas de vino y para otras historias, para ver películas y no para orar. No para orar. Y por eso hoy esa familia está como está. Y ha venido el diablo a golpear a esa familia porque han dejado de orar, porque han bajado la guardia. Porque antes juntos iban a la iglesia, antes juntos iban a la congregación, ahora va solo la mujer o va solo el hombre. Ahora ya no va papá ni mamá. Ahora ponen excusas baratas y queremos ver gloria en nuestra vida y no buscamos de Dios. Queremos ver respuesta en nuestra vida y no buscamos de Dios o no se busca de Dios. Quiere ver gloria de Dios en tu matrimonio, en tu noviazgo y no oran juntos. No oraban. No oraban juntos y por eso el enemigo vino y golpeó esa relación de noviazgo. Porque abrieron puertas a otras cosas y no oraban juntos. No escudriñaban la palabra, no se metían en la palabra. Ve la importancia de esto. El que tenga oídos que oiga y aplíquelo a su vida. Como matrimonio, dejaron de orar. Como novios, dejaron de orar. Como familia, se dejó de orar. Hay otras cosas más interesantes que orar para muchos. Vea lo fundamental y lo importante que es la oración. Ellos se dirigían a orar, a la oración. Así dice la palabra, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Vea qué tremendo esto, hermano. Hasta el mismo diablo sabe lo que vino a hacer Jesús y lo que estamos haciendo nosotros. Por eso es importantísimo el acuerpar a los siervos de Dios, hermano. El orar por los siervos. Uno es muy atacado. El diablo se enoja cuando lanza una palabra y alguien se convierte. Cuando se lanza la red y muchos vienen a los pies del Señor. Uno es muy atacado. En el mundo espiritual, hermano, en el mundo de las tinieblas y todo este ambiente, sabemos que de hecho este mes es un mes muy pesado, donde las fuerzas del enemigo se alinean y hasta ayunan y hacen sacrificios de sangre y derramamiento de sangre para maldecir la iglesia, para maldecir el cuerpo de Cristo, para maldecir los pastores, para maldecir a los ministros. Pero sabemos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, pero no podemos hacernos nosotros los desentendidos. Y debemos de poner guardia, hermano. Amén, cobertura. Y yo agradezco a Dios por las personas que oran por uno, que tal vez ni siquiera le dicen. Ni siquiera usted se comunica con esas personas. No tiene ni relación con esas personas. Ni un mensaje, pero están ahí, parados en la brecha y clamando y rodeando y diciendo, Señor, guarda, cubre a tu sierva, cubre a tu siervo, protege a tu siervo, protege al pastor, protege a la pastora, protege al ministro, guárdalo, Señor, porque hay gente muy atacada. Entonces, sale por el camino o aparece en el camino
Esa muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia o gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, o sea, diga, Pablo se enojó. Pablo se chivió, como decimos en Costa Rica. Pablo se molestó. Desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿De qué forma estaba hablando el Espíritu? Para que Pablo reaccionara de esa manera. Sabiendo Pablo que era un alma. Sabiendo Pablo que esa criatura, esa alma, necesitaba ser alcanzada y ser salva. Y a eso estamos llamados, hermanos. Estamos llamados a predicar la palabra, a presentarles el plan de salvación a todos aquellos que puedan estar atrapados por algún demonio, por algún espíritu. Esta muchacha fue alcanzada por Pablo, o fue alcanzada y Dios usó a Pablo. Pablo fue el canal, el instrumento, el vaso que Dios usó para que ella fuera libre, fuera liberada. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. No registra la Biblia qué más cosas decía ella, pero pensemos que cualquier cosa podía venir de parte de un demonio para con Pablo y para quienes le acompañaban. Y Pablo, desagradado mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Hermoso esto. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Pablo hablando del Espíritu. Hoy por hoy, hermano, esto no se practica. Esto cuesta mucho. Hay gente que le tiene horror y le tiene temor a este tipo de cosas. Gente le huye a estas cosas. Pocas veces se habla de estas cosas y hay gente que ha dejado de creer. Pero existe, la maldad existe. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay espíritus engañadores, hay espíritus de enfermedad. Y Pablo lo escribe allá en Efesios capítulo 6. Nos habla claramente Pablo de los espíritus, de los demonios, de los espíritus territoriales, de los principados y potestades. Y hay principados asignados en diferentes puntos a nivel mundial, hermano. Hay una línea que corre el mundo, hermano, donde están asignados los demonios. Se asignan los demonios de pecado, de ruina, de enfermedad, de muerte, de accidentes. Y usted dice: qué raro esta carretera. Hay una carretera que la bautizaron hace muchos años, ¿verdad? Una carretera aquí en nuestro país. Y le llaman a un cerro y a un lugar por las tantas muertes que había en ese lugar. O sea, etiquetaron ese lugar como el lugar de la muerte. Y así en otros países hay lugares de muerte. O como alguien dice, en esa vuelta ahí, en esa curva asustan. ¿Ha oído usted esto? El lugar donde asustan, la curva donde asustan, la curva donde hay cosas raras. Hay espíritus asignados, demonios territoriales que gobiernan ese lugar. Como un demonio de ruina, hermano. Como un demonio de droga, de pecado. Territorios que usted llega a ese territorio y usted siente lo pesado en ese lugar, hermano. Un lugar pesadísimo. Porque existen y no podemos obviar esto. No podemos pasar por alto estas cosas. Existe, hermano, la maldad existe. La maldad existe, pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero aunque usted y yo sabemos esto, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, no podemos nosotros desentendernos del mundo de las tinieblas, de lo que está pasando en las tinieblas. Y resulta que esta muchacha, en ella operaba un espíritu. Ella estaba gobernada por un espíritu. Y usted sabe que hay mucha gente gobernada por un espíritu. El que sea, como se llame. Como Jesús le dijo a aquel muchacho, espíritu sordo y mudo. Cuando aquel padre llega
En Marcos, vamos a la palabra en Marcos, capítulo 9, verso 23. Marcos 9, 23. Dice la palabra de Dios, escrito está, así dice la palabra, que un papá llega con su hijo delante de Jesús y le dice a Jesús la condición de su hijo. Y Jesús le dice al espíritu mudo y sordo, así lo llama, espíritu mudo y sordo. En el capítulo 9, verso 25. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hay gente que tal vez no se da cuenta, hermano, pero están gobernadas por un espíritu. Por un espíritu de iniquidad, un espíritu de desenfreno, un espíritu en la parte, usted me entiende de qué estoy hablando, un espíritu que ha estado gobernando su vida por muchos años y ha estado contaminando su vida y gobernando su vida, gente bajo la influencia de un espíritu. En el capítulo 9, verso 14, dice la Biblia de Marcos, que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él, le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. El papá identificó que su hijo estaba gobernado bajo un espíritu mudo. Un espíritu mudo. Y hay cantidad, hermano, tal vez no tengo aquí el tiempo para nombrar, pero hay una cantidad de espíritus. Pero empecemos por el espíritu de la enfermedad. La enfermedad es un espíritu que ha estado gobernando, hermano. Gobernando. Si no, vaya a la Biblia. Cuando Jesús le dice al fariseo, a los escribas, al maestro de la ley, de aquella mujer encorvada por 18 años, 18 largos años, estaba encorvada. Y Jesús dijo, espíritu de enfermedad. Le habló el espíritu de enfermedad. Y Jesús le dijo a los religiosos de aquel tiempo que ella estaba bajo el gobierno de Satanás, que Satanás la tenía atada. No son palabras de Pablo, ni de Santiago, ni de Felipe, ni de Pedro, no. Jesús mismo se dirige y dice, esta hija de Abraham que Satanás tenía atada por 18 años. Es que el diablo ha tenido atado, hermano, ha tenido atado un matrimonio, ha tenido atadas personas para fracasar. Un espíritu que ha estado gobernando la vida de ese hombre para que fracase, de esa mujer para que fracase, para que no le vaya bien en la vida, en el trabajo, para que no le vaya bien en las finanzas, para que no le vaya bien en el matrimonio, para que no le vaya bien en ninguna relación, para que no le vaya bien con los amigos, para que no le vaya bien en nada, para que viva en angustia. Un espíritu de ansiedad, un espíritu de depresión. En la depresión es un espíritu, es un demonio que gobierna. Entonces, vemos la operación de Dios en la vida de un muchacho que estaba atado y la operación de Dios en la vida de una mujer o de una muchacha. Qué curioso, ¿verdad? Un muchacho. Y en Hechos capítulo 16 me habla de una muchacha. Se da cuenta cómo los muchachos de hoy en día están gobernados bajo un demonio, bajo un espíritu, hermano. Y como hombres de Dios tenemos la autoridad para reprender, para ordenar y para echar fuera cualquier demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. En el capítulo 9, verso 14 en adelante de Marcos nos habla de un muchacho. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y en el capítulo 16 nos habla que había una muchacha. Mientras íbamos, dice Pablo, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Se da cuenta cómo los muchachos, cómo el bombardeo y cómo los muchachos de hoy en día, y si usted analiza los que andan hoy en el sicariato, ¿entre qué edades andan? Ya de 15 años para arriba. Son los más jóvenes, son los muchachos. Son los muchachos. Y hay que orar, hermano, para contrarrestar y reprender todo esto. Los muchachos de hoy en día, los jóvenes de hoy en día que están desertando de los estudios, que están dejando la universidad, que están dejando el colegio, ¿en qué van a trabajar si no saben nada? ¿Qué pueden trabajar? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué optan? Por lo más fácil. Optan por lo más fácil. Por vender piedra, por andar ahí con compas y contaminarse
con gente que está a su alrededor, usted ve los muchachitos tan jóvenes que andan asaltando. Jóvenes, no llegan ni a los 18 años y andan en pandillas. Ve el espíritu que está gobernando, hermanos, a nuestros jóvenes. Ve el trabajo que nos corresponde a nosotros por ellos, orar por ellos. El orar por los jóvenes. Un muchacho, un espíritu sordo y mudo, dice Marcos 9:23. Y una muchacha gobernada por un espíritu de adivinación. El espíritu que operaba en aquel muchacho era un espíritu sordo y mudo. Y el que estaba en la muchacha era un espíritu de adivinación. Y hoy, ¿cuánta cantidad de espíritus pueden existir o haber? Cuando Jesús llega, aquel hombre gadareno, ¿cómo te llamas? Legión. Legión. Y la legión está conformada por más de 3,000 demonios. Usted se puede imaginar. Y no existen 3,000 demonios. No solo hay 3,000 demonios, no, hermanos. Hay miles y millones de demonios que se mueven. Que están en los lugares asignados a destruir. Pero entendemos, hermano, que Dios nos da a cada uno de nosotros la victoria ante cualquier demonio, cualquier espíritu. Pueden haber espíritus, puede haber millones de demonios, pero solo uno, hermano, y su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos, puede derribar y destruir cualquier ejército. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Amén. No voy a temer, aunque un ejército acampe contra mí. Dios me dará victoria. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te pasará nada. Pueden haber 10,000, pueden haber millones, pero a ti no te van a tocar, hermano. No te van a tocar. Y la Biblia nos enseña que esta muchacha estaba siendo gobernada por un espíritu de adivinación. Y me agrada, me gusta lo que hizo Pablo. Dice la palabra: esta siguiendo a Pablo y a nosotros dada voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anunciáis el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo. Algo muy importante, hermano, cuando usted vaya a orar, cuando vaya a orar por alguien, hermano, no es en el nombre de un ídolo, no, en el nombre de Jesucristo. No le tire nada, ni le lance nada, no, en el nombre de Jesucristo. No es poniéndole un poquito ahí de algo, no, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, huyen los demonios. En el nombre de Jesús, fuera los demonios. Todo espíritu de enfermedad. Vamos, usted va a hacerlo en este momento. Le quiero enseñar que en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de depresión, todo espíritu de locura, todo espíritu de lujuria, todo espíritu de pecado, todo espíritu de iniquidad es echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que ha estado gobernando tu vida, son espíritus que han estado gobernando su vida durante muchos años y que han estado muy arraigados ahí en su vida, en el consciente, subconsciente. En el nombre de Jesús son echados fuera en el nombre de Jesús. Como dijo Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, echó fuera el demonio que estaba en esta muchacha. Y es que es el ataque va directo hacia los muchachos. Un muchacho con un espíritu sordo y mudo, y una muchacha en Hechos capítulo 16 con un espíritu de adivinación. ¿Y cuántos más espíritus hay? Muchos, pero solo una palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que todo espíritu se va ahora por el poder de la palabra de Dios. Creemos en la palabra. Yo vengo creyendo en la palabra. Vengo creyendo en lo que Dios hace, hermanos. Vengo orando y creyendo que Dios hoy nos llena de su presencia, nos llena de su espíritu, nos llena de su gracia. Si hay algún problema en su familia, si usted ha detectado algún problema en su hogar, si usted detectó que hay un problema en su hijo, en ese adolescente, en ese muchacho de 12 años, de 15 años, de 17 años, esa jovencita de 16 años, usted tiene un adolescente de 14 años, y usted siente que ese adolescente se aísla, se mete mucho en su habitación, no habla casi, no comparte palabra. Eso es un indicador de que no están bien las cosas en ella. Si usted siente a un hijo ausente, que no hay comunicación, que reniega contra Dios, ha visto un cambio en su hijo, que ya no quiere que le hable de Dios, que se niega de Dios, hermano, nuestra obligación, yo siento una gloria en esta noche.
Hay una unción. Estamos bajo una unción, bajo una nube de gloria. Dios está respaldando esta palabra. Y yo sé que muchos hogares están siendo visitados por el poder de Dios. Dios va a llenar hogares. Dios va a visitar esa habitación donde se encuentra esa joven. Hoy una madre que ha estado clamando. Hay una madre que ha estado clamando y está levantando sus manos y está dirigiendo sus manos hasta la habitación donde está su hija. Esa hija que cuesta que salga de su habitación, que pasa metida horas y horas y horas. Llegó el tiempo de libertad. Vamos, Dios te da la unción y la autoridad para reprender todo demonio en el nombre de Jesús. Ese espíritu que ha traído a su hijo indiferencia, apatía, el renegar contra Dios, el blasfemar contra Dios. Ese hijo que antes se congregaba contigo y que dejó de buscar la presencia de Dios y ahora le choca, le molesta que tú le hables de la palabra, le molesta que tú le ores. Usted ya identificó que es algo espiritual, que el diablo anda buscando, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el blanco del enemigo son los jóvenes, son los muchachos. Te lo dije anteriormente, son los que andan hoy metidos en la droga y andan en la delincuencia y andan en el sicariato a muy temprana edad. Debemos de orar y clamar. Levante su mano y empiece a declarar una palabra de libertad y a ordenar a todo espíritu como Pablo lo ordenó y como Jesús lo ordenó. Así como Jesús y como Pablo ordenaron que ese espíritu es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hágalo, vamos, con autoridad. Así lo hizo Pablo. Se volvió. Estaba molesto por lo que decía el espíritu. Y Pablo se volvió. Y dice la palabra, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió aquella misma hora. Salió aquella misma hora. Levante sus manos y en el nombre de Jesús, todo espíritu a esta hora sale de la vida de su hija, de la vida de su hermano, de su amigo, de su esposa, de su esposo, de su novia, de su novio, de ese hermano, de ese familiar, de esa persona que usted ama y conoce y que usted ha identificado que ha estado gobernada o gobernado por algún demonio, por algún espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, a esta misma hora, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo espíritu inmundo, que todo espíritu territorial, que todo espíritu de enfermedad, que todo espíritu de locura, de depresión, que todo espíritu de ansiedad, que todo espíritu que ha estado gobernando a mi hijo es echado fuera en el nombre de Jesús. Hágalo con autoridad y usted va a ver cambios en las próximas horas y en los próximos días en la vida de su hijo. Aquella hija que no quería saber nada de Dios, aquel hijo que no quería saber nada de Dios, él despertará la hambre y la sed de la palabra. En él va a despertar el hambre y la sed de Dios nuevamente. Si tú lo crees, eso sucederá. Por cuanto tú lo creas, en tu vida sucederá. Yo digo en el nombre de Jesús que esta palabra lleva el sello de Dios y la aprobación de Dios y el sí de Dios. Será hecho según la palabra. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.